Vamos a estar leyendo unas partes ahí de la Biblia, del capítulo 4 de Juan, desde el versículo 1, porque a lo mejor no todos conocemos la historia que ahí nos narra. Es el Señor Jesús hablando con una mujer samaritana. Les voy a poner en contexto de esto que está narrando aquí la Biblia. Miren, los samaritanos era un pueblo de personas judías, o bueno, no judías, sino israelitas, pero mezcladas con otros pueblos. O sea, ya no eran pueblo puro de israelita, sino ya era una mezcla con otros pueblos. Y entonces estos samaritanos, por esa razón, los judíos no les hablaban. Aunque tuvieran la misma creencia, los judíos no les hablaban, no les dirigían la palabra. Incluso consideraban de más valor, y les digo, consideraban de más valor un perro que a un samaritano. Entonces a un samaritano no le dirigían la palabra, consideraban que era algo así indigno, sucio, hablarle a un samaritano. Entonces no le hablaban. Algo muy interesante de esta narración es que ninguno que se preciara de ser un ortodoxo practicante en esa época judío se atrevía a cruzar esta zona samaritana. Lo que hacían era rodearlos. Y aquí estaba Samaria, lo que hacían era se metían al desierto, con tal de no pasar por aquí, que era el camino, la línea recta. Hacían así, se iban al desierto y caminaban por el desierto para evadir toda la zona donde vivían los samaritanos. Imagínense, no querían hablar, no querían tratarlos, así era la manera en que se conducían. El hecho de que nos narra la Biblia esto que hizo el Señor Jesús es algo bastante extraordinario. Sí, hermanos, les platico esto porque dirán, bueno, ¿qué tiene de especial este pasaje? Pues todo esto, los judíos, y lo vamos a ver ahí, los judíos no se hablaban. Ahora, los judíos, como no se hablaban con los samaritanos, tampoco dejaban entrar a los samaritanos al templo. Ni los samaritanos tampoco andaban en las zonas de los judíos, no los dejaban entrar al templo. ¿Qué hicieron los samaritanos? Su propio templo. Y como pues no tenían sacerdotes, porque los sacerdotes estaban en el templo, pues se hicieron sus propios sacerdotes y sus propias reglas, ¿no? O sea, ellos dijeron, nosotros queremos adorar a Dios, y entonces y su propio templo, su propio sacerdote, sus propias reglas de su culto, y ya dijeron, ya están puestos. Entonces, esas eran básicamente las diferencias que había. Ahora que esté leyendo este texto, lo que les he platicado lo van a entender más. Bien, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque realmente Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Ya se acuerdan que les dije? De Galilea era la línea recta. ¿Sí? El tiempo apremiaba. Dijo, no, darle la vuelta por el desierto va a ser mucho. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Bien. Entonces, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo.
era como la hora sexta. La hora sexta, en la Biblia vamos a encontrar expresiones como esta: la hora tercera, la hora doceava, la hora novena. ¿Por qué razón? Porque el día comenzaba a las 6 de la mañana. Empezaba de las 6 a las 9, era la hora tercera. De las 9 a las 12, la hora sexta. Entonces ya sabemos que eran las 12 del día. ¿Sí? Dice, eran las 12 del día. O sea, estaba el sol en su mero apogeo. Así. Fuerte. Y entonces se sienta el Señor Jesús junto al pozo. Dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Bien. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Bien. Interesante esto. Otro dato interesante. Aquí la estamos haciendo como de detective, ¿no? Aquí estamos como haciéndola de detective. ¿Por qué llegó esa mujer al pozo? ¿Y por qué llega a las 12 del día? Bien, ustedes no sé si han estado donde no hay agua y la gente va a buscar agua para beber. Miren, les voy a decir, generalmente la gente cuando no tiene agua y tiene que ir al arroyo o algo así, lo hace temprano. Lo hace antes de que llegue el solazo, porque imaginen estar cargando los hoyones de agua en el solazo a medio. Estamos hablando de una zona semidesértica, donde el sol intenso, no es como aquí, que aquí uno tiene calor y una sombra de un árbol, algo, una plantita que nos tape. En aquellos lugares no, es el calor del suelo, la tierra caliente, el solazo. Y llega una mujer. Llega una mujer al mediodía. ¿Por qué creen que llegó esa mujer al mediodía? Pues porque no había nadie. O sea, llegó donde no había nadie. No, o sea, no nos da la razón de que si llega a las 12 del día es porque no quería tener relación ni que nadie la viera. Pero se encuentra al Señor Jesús y le dice, pues dice que dame de beber, le dice el Señor Jesús. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Yo soy mujer samaritana, porque los judíos y samaritanos, ¿qué dice? Dice, la vestimenta del Señor Jesús era característica de los judíos. La vestimenta de la mujer era característica. Entonces se identificaban, pero re bien. A lo mejor hasta tenían un acento en la manera de hablar diferente. Y dice, oye, qué raro. Dice, yo me imagino a la mujer diciendo, vine a las 2 del día para no ver a nadie y me encuentro a este y judío y me pide de beber. Dice, ¿qué trae? O sea, no, si judíos y samaritanos no se tratan. Respondió Jesús, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor Jesús le responde. Fíjense, pero la respuesta del Señor Jesús no es de, bueno, yo soy judío, pero no pienso igual que todos. No. Le dice la verdad. Le dice, si tú supieras. Este es el mensaje grande que tengo. Si tú supieras, tú me pedirías de beber, pero no de agua de esta, sino del agua viva. Agua viva. Le dice la mujer, todavía ella no entiende. Dice, no tienes y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
La mujer dice, ¿qué? ¿Cómo me vas a dar a mí agua si yo soy la que tiene y tengo con qué sacarla? ¿Cómo tú me vas a dar agua? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero más, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él en una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fíjense, esto es lo que está pasando con la mujer samaritana. Mediodía, el solazo, una plática, un hombre solo con la mujer samaritana. ¿Qué es todo lo que nos está enseñando este pasaje a nosotros? Miren, quiero compartirles esto que nos enseña. Dios de esta manera nos enseña que tenemos nosotros que estar dispuestos para servirle, siempre. Cuando nosotros compartimos el mensaje del Señor, queremos a veces un ambiente apropiado, un lugar adecuado. Pero miren, el Señor Jesús estaba en un momento y en un lugar muy difícil, en un momento de veras incómodo, el solazo. ¿Él estaba cansado? ¿Sí o no? Estaba cansado. Pero cuando llega la mujer, el Señor sabe que la mujer se fue a esa hora para no ver a nadie. El Señor lo sabía, conocía su corazón. Pero miren, algo muy interesante, que el Señor Jesús no le dijo a la mujer, yo sé tus intenciones y sé por qué estás aquí, no me vengas con cuentos. Y además, eres una mujer pecadora y necesitas arrepentirte. No, miren, el Señor Jesús toma la iniciativa en esta situación y decide hablarle el mensaje. Darle el mensaje. Le dice, si tú supieras quién. Aquí el Señor Jesús utiliza esto del agua para hablarle lo importante de la salvación, lo importante de tener vida en ella. El Señor utiliza esto del agua porque casi era un pretexto. Realmente, si Él hubiera querido agua, pues espera, llegan sus discípulos, a lo mejor con un balde, y ya sacan agua. Pero le pide el agua para también hacer la plática, pero con la finalidad de hablarle del mensaje de salvación. También nosotros tenemos que aprender esto. Es importante que nosotros compartamos el mensaje de la palabra a diestra y a siniestra. Que vas caminando, platícalo. Háblale a la gente. La gente tiene necesidad del agua viva, de la palabra de Dios. Necesita una transformación en su mente y su corazón. Hay gente que siente que es buena. Hay muchas personas que me dicen, pero yo soy bueno. Yo no hago mal a nadie. Pero necesitan de Dios. Necesitan del Señor. A muchas personas que me he encontrado me han dicho eso, yo no le hago mal a nadie. Recuerdo el caso, y mi esposa lo tiene bien presente. Andábamos por una colonia aquí cerca, y mi esposa estaba buscando, no sé si, ya no me acuerdo si ella estaba buscando algo, y el caso es que le dije, me paré, y le dije, yo voy acá al negocio de acá enfrente, o no sé si ella iba ahí, no recuerdo. El caso es que yo decidí ir ahí.
Y era una persona que se sentía que era muy bueno, se sentía que era muy buena persona, y de verdad que no era un hombre malo, aunque tenía otras preferencias incluso, ¿no? Sus ademanes, su forma de hablar, tenía otras preferencias. Pero era una persona que tenía pensamientos así pues como muy honestos. Entonces, comparto el mensaje del Evangelio y le dije, mira, pues yo ¿por qué tendría que estar aquí? No tengo razón por estar aquí. No tengo ningún motivo que justifique el estar aquí contigo. Es porque Dios me ha traído a decirte que le entregues tu vida a Dios. Porque tu vida no sabe cuándo se acaba. Y él me dijo, sí necesito de Dios. No me contradijo, de veras que no me contradijo. Pero no quiso hacer su decisión. O sea, no dijo que lo que yo estaba diciéndole era indebido. No, ni tuvimos un choque. O sea, no fue una plática de que te quiero convencer. No, fue una plática, pero él al final decidió no entregar su vida a Dios. Y le dije, mañana, después puede ser tarde. No, ahora es el momento. Dijo, pero él como que se resistía, como que sentía que él tenía la vida, mucha vida por delante. Un mes después que pasé por esa calle y quise ir a buscarlo, ya estaba muerto. Después que fui, ni siquiera el mes vivió. Y no estoy hablando, ni siquiera se veía una persona enferma. Él mismo lo aceptaba, no como, o sea, no sé de qué murió, pero ni el mes vivió. ¿Saben? Con todo esto quiero decirles la importancia. Ustedes no saben la necesidad de una persona y la importancia de compartir el Evangelio. Esta mujer samaritana, la Biblia no nos dice cuánto tiempo después vivió, no nos dice eso. O sea, nos dice que después regresó a su pueblo y habló y fue un gran testimonio, pero no nos dice qué más. Entonces, que tenemos que aprender esto. Cualquier tiempo es bueno para hablar la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Pero tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado. O sea, es para cualquier persona, pero les dije hace rato, el Señor Jesús nos dio un ejemplo, ¿no? No llega con la mujer samaritana pecadora. Te vas a ir al infierno porque andas con muchos hombres, pecadora. O que el Señor hubiera dicho, no, como que esta no me conviene, esta no tiene dinero, no tiene una posición que me ayude, o de veras qué feo va a ser que me vean al lado de esta pecadora, uy, ¿no? Imagínate, el Señor Jesús dijo, uy, aléjate, no, porque estaba expuesto a eso, ¿sí o no? Él tenía en mente, era más importante hablarle de su salvación, del perdón de su alma. Tenemos que hablar del Evangelio a cualquier persona, a cualquiera, ¿saben? Y no tenemos que esperarnos. A lo mejor no sabes mucho de la Biblia, a lo mejor dices, no, esto más es trabajo para el pastor. Miren, la verdad les voy a decir, estuve en una iglesia donde la mayoría de la gente de ahí de la iglesia era producto del testimonio de una sola señora anciana, ancianita de veras, una anciana, que para mantenerse ella con su máquina de coser, cosía, reparaba ropa y de eso se mantenía. Y ella decía, no me quiten, o sea, ella no buscaba que le ayudaran, ella lo hacía con gusto y no perdía ocasión
para sembrar la palabra de Dios. Y entonces ella invitaba gente a la iglesia, y invitaba gente. Y después me decía a mí, yo en ese entonces estaba bien chamaco, y ella, muy respetuosa, me decía: pastor, tengo unas almas que necesita usted irles a compartir. Entonces las invitaba a su casa, y yo llegaba y ya estaban esperando que les hablara, les compartía el evangelio. Muy abusada la hermana, muy abusada. No se esperen, compartan lo que Dios ha hecho en ustedes. Díganle que Dios ama a la gente, no importa quién sea. No saben ustedes con quién están tratando, no saben si... Ahora, algo que debemos hacer es crear la oportunidad. Si no se puede, hagan lo posible para predicar el evangelio. El Señor Jesús aquí habla del agua a la mujer samaritana, y ese es el motivo por el que platican. Pero saben, si se dan cuenta, también el Señor Jesús no le está platicando. ¿Y sabes lo que después? Mira, y que va a venir, y que va a suceder, y que... No. O que le explica: ¿sabes qué? Mira, la Biblia se lee así. No, tampoco. Le está hablando algo muy sencillo, que necesita tener a Dios y necesita el perdón de Dios. El Señor Jesús le dijo lo necesario que era la vida. Y entonces esta mujer samaritana dijo: pues yo quiero esa agua. Yo quiero esa agua. Imagínate que si alguno de nosotros nos preguntan: oye, ¿cómo le has hecho? Pues mira, Dios en mi vida. Y bueno, ¿y cómo puedo obtener eso? ¿Cómo puedo obtener ese cambio en mi vida? Pues rendiendo tu vida a Dios. No tenemos que enseñarle cosas especiales a la gente. Lo más importante es hablarles la necesidad que tienen en su corazón. Necesitan a Dios y necesitan su perdón. Necesitan oír a aquel que les puede dar la vida y la vida eterna. Ahora, miren, vamos a ver lo que dice el versículo 16 y 17. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. A veces cuando estamos hablando con una persona, no queremos hablarle algo que lo incomode. Algo que sea, miren, también, no grosero, pero como son. El Señor Jesús no dejó lo oculto, lo difícil, sino que se lo dice. El Señor Jesús le dice: ve por tu marido, por una simple y sencilla razón, para que se diera cuenta de esto. Y ella dijo honestamente: no, mi marido. 5 he tenido, ninguno se había casado. 5 y con ninguno se había casado. Y este último no era su marido. Entonces, no tengan miedo al hablar la palabra de Dios. Solamente tomen la decisión. Ahora, también, si ustedes a una persona que le estén hablando de la palabra de Dios le dicen que son re buenas y finísimas personas, pues no necesitan de Dios, ¿cierto? Si alguien con el que está, pues usted es re bueno, bien buena gente, no necesita la palabra, pues necesita el perdón de Dios, se va a ir al infierno engañado. Se va a ir engañado al infierno. Todos. No hay una sola persona que no necesite oír el evangelio, que necesite el perdón de Dios. No hay uno solo que no necesite el perdón de Dios. Miren, por muy bien que se porte una persona, de cualquier manera sigue siendo un pecador. De cualquier manera necesita el perdón de Dios.
No se puede obtener el perdón de Dios de una manera de portarse bien, como mucha gente dice, me porto bien o llevo mi religión bien. Eso no justifica a nadie. Se requiere el perdón de Dios. Y no hay uno solo, no hay una sola persona en el mundo, no ha existido ni una. Solo el Señor Jesús era sin pecado, pero ahí afuera todos son pecadores, somos pecadores. Necesitamos el perdón de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces, cuando ustedes estén compartiendo el mensaje, alabando, pues miren, es como si ustedes llegan y le quieren vender algo, pero ya después de que le chulean todo, pues no les compran nada, ¿no? Pues también hay que ser abusados en eso. Hay alguien que ustedes saben, miren, me recuerdo esto el caso con muchas personas que dicen de sus hijos, no, mis hijos son buena gente, son re buena gente, no, son excelentes personas. Digo, pero ¿cómo vas a decir que son súper buenas gentes con todos los problemas que cargas? Ve nomás cómo es tu familia. No, pero es que usted no los conoce, son buenas personas. Digo, no, mira, son personas como cualquiera. Necesitan de Dios. ¿Sí? Ahora, miren, en el capítulo 16, versículos 8 y 9, dice la palabra del Señor: no tenemos nosotros que convencer a nadie. Hay algunas personas que me dicen, a ver, convénzame. Digo, yo no tengo que convencer a nadie. No nos interesa. No tengan eso, querer convencer, porque no es nuestro papel. Dice Juan capítulo 16, versículos 8 y 9, dice, y cuando venga el Espíritu de Dios, dice, y cuando venga Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Fíjense, ¿quién es el que convence? El Espíritu de Dios. Si Dios no le convence, ¿qué argumento le podemos dar nosotros para convencerlo? Nosotros tenemos que dar solamente el mensaje respetuosamente, y lo demás es lo de Dios. ¿Sí, hermano? Si alguno también entre nosotros dice, bueno, a ver que algo me convenza, no, pues nada. Imagínate qué argumento puedo dar para convencer. El único que convence es Dios. No hay manera. Entonces, ustedes tienen que tener paciencia también. No cuando ustedes hablen de la palabra de Dios. Hay gente que llega conmigo y me pregunta, tienen poco a veces de venir a la iglesia y me hacen preguntas muy difíciles. No porque no pueda respondérselas, sino que les digo, no es el tiempo para que aprendas eso. Pero personas que me dicen, no, pero es que yo eso, por favor, lo único que va a pasar es que vas a distorsionar las cosas, no entiendes, tienes que esperarte. O sea, se tienen que enseñar todo al momento. Miren, en la mujer samaritana le dice al Señor Jesús, nuestros padres adoraron aquí. Y luego le dice, ¿y tú eres profeta? Y el Señor, no, sí soy profeta. Claro que no le dijo eso. Solo le dijo, mira, ni aquí ni allá, solo los verdaderos adoradores adoran al Padre, en espíritu y verdad. ¿Qué más necesitaba saber esta mujer? Nada más. Imagínate el Señor explicándole lo que era un profeta, lo que si era para adorar en el templo de Jerusalén o en el templo de Samaria. O sea, el asunto le está diciendo lo que debe saber en ese momento. Lo que necesita saber es que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad.
¿Sí? Nada más. O sea, no se adelanten en querer enseñar cosas a las personas. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Y algo que debemos de tener es mucha alegría por hacer la voluntad de Dios. Miren, vamos a Juan capítulo 4. Vamos a ver lo que dice el versículo 33, 34 y 35. Y con eso voy a terminar por hoy. Ya me extendí un poquito, pero con eso voy a terminar. Dice el Señor Jesús, ya regresan sus discípulos y no le preguntan qué es lo que hace. Ven que está hablando con una mujer samaritana, pero ellos no dicen nada. Solo ven y no dicen nada. Porque los discípulos llegando y ni siquiera saludando a la mujer samaritana, ¿no? Buenas tardes, ni nada. Llegan con el Señor y le dicen, ellos no dicen nada. Y entonces le dicen los discípulos, disculpen, dice el versículo 31, voy a leer desde el 31. Entonces, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermano, ¿cuándo es el tiempo para empezar a predicar? A lo mejor tú estás pensando, voy a esperarme el tiempo adecuado. ¿Cuál es el tiempo adecuado? O ¿cuál es el tiempo? Alza los ojos, date cuenta, voltea alrededor. Tantas almas que se están yendo al infierno. ¿Cuánta gente se está perdiendo el día de hoy? ¿Cómo es que podemos sentir tristeza de tanta gente que se está yendo al infierno? Es necesario que ocupemos nuestro tiempo, busquemos la oportunidad para hablar y sembrar la palabra de Dios. Que el tiempo que nos dure la vida sea un tiempo para ganar almas para Cristo. Necesitamos hacer eso. El Señor Jesús, aquí lo vemos, dice, no estaba esperando la comida, dice, ya voy a comer y vámonos. Se sentía satisfecho de haber hecho la voluntad de Dios. ¿Y cuál era? Predicar su palabra. Qué bueno sería que cada uno de nosotros nos sintáramos bien contentos de saber, qué bueno sería que llegáramos a nuestra casa y dijéramos, hoy me gané un alma para Cristo. ¿Y de eso estás tan feliz? Sí, ¿no? Oye, que me llovió en todo el camino, ¿y por qué estás tan feliz? Pues porque me gané un alma para Cristo. ¿No? Qué bueno será. No se esperen. El tiempo para servir a Dios es ahora. Háganlo con prudencia, sean cuidadosos, respetuosos, pero decididos a hacer la voluntad de Dios. Con eso termino. Vamos a orar, Señor. Oremos a nuestro Padre. Señor, gracias te doy, Padre, por tu palabra. Gracias porque hablas a nuestras vidas, porque nos enseñas de tu bendita voluntad cada día. En el nombre de Cristo quiero rogarte que guardes a nuestro corazón tu palabra y que siempre seamos hacedores y no tan solamente oidores de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Bien, vamos a terminar este tiempo.